El proceso de selección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad está a toda máquina. Ya la Corte Suprema de Justicia dio su veredicto y eligió a los suyos. Mientras, el Colegio de Abogados tendrá una nueva cita para una segunda vuelta en donde se enfrentará un exdecano contra un expresidente de ese gremio. Ese es el tema de la noche. En Sin Filtro participe con el hashtag SFNuevaCC. Y este es el reporte de ese proceso. Al finalizar el conteo de votos, los números favorecieron a Bonerge Mejía, quien llegó al final del proceso en primer lugar con un 29.25%. El proceso exige que únicamente se declare ganador en primera vuelta quien obtenga el 50% más uno del total de los votos. Este no fue el caso y Mejía tendrá que ir a una segunda vuelta contra Óscar Cruz Oliva, quien ocupó el segundo lugar con un 22.26%. Ambos candidatos se mostraron satisfechos. Pues básicamente hacer el llamado a todos los colegas, como el colegio es de todos, no es de ningún sector, ¿verdad? Entonces tengo confianza que en una segunda vuelta, haciendo ese llamado a todos los sectores, pues quedará ratificada, primero Dios, la victoria. Bueno, yo en primera instancia quiero agradecer al Foro Jurídico por esa respuesta que nos han dado a nuestra candidatura. Pues nuestra propuesta es acercarnos a los candidatos que quedaron en tercero y cuarto lugar. No obstante, hay sombras que sitúan a los dos contendientes en una posición cuestionable, tal como lo asegura Carmen Aida del Movimiento Pro Justicia, que ve fuerzas con intereses particulares que empujan desde atrás las candidaturas. En el caso de Cruz, quien lo apoya abiertamente es Roberto López Villatoro, conocido en el mundo de la política como el rey del tenis. Obviamente, de todos conocidos, pues tengo amistad y le tengo admiración al licenciado Óscar Cruz. Creo que el licenciado Cruz tiene los méritos y el liderazgo para, sin necesidad de ningún apoyo o agrupación, para pasar a segunda vuelta, que es lo que esperamos. Entre los señalamientos que se hacen en relación a Bonerge Mejía, el de aprovechar la posición como director de la unidad académica del Colegio de Abogados y Notarios para realizar su campaña y sus vínculos con el Partido Patriota en su momento son de los más fuertes. Noche de jueves, bienvenidos a Sin Filtro, este foro donde en esta oportunidad hablaremos sobre el proceso de selección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo propio y bueno, el Colegio de Abogados tendrá una nueva cita el 9 de marzo para decidir quiénes serán magistrados titulares y suplente para esta alta corte. Participe con el numeral SFNuevaCC. Damos la bienvenida a nuestros analistas de la casa, Daniel Girin, Estuardo Zapeta. Bueno, y también estamos esperando en breve el listado de gobernadores que nos promete el presidente Jimmy Morales con un clásico chananana. Nos dijo que pronto vamos a tener conocimiento del listado de los 22. Solo una pregunta sobre eso. ¿Cuándo dijo que lo iba a entregar? O sea, lleva... Ha cambiado fechas. ¿Cuántas veces ha cambiado? Como unas 4. Tres semanas cambiando fechas y alargando. Y hoy cambió horas, ¿verdad? Entonces sí, hoy dijo a las 5, luego a las 7 y creo que vamos a ver si en esta media hora se logra saber el listado o serán a las 11 de la noche. También se manejó ese posible horario para conocer la decisión del presidente Morales. Pero regresemos al tema. SFNuevaCC. Ayer el Colegio de Abogados estaba... que hervía de emoción por esta votación donde se ve que hay publicidad y donde los grupos gremiales pues tiran la casa por la ventana para elegir al representante a la CC. ¿Por qué tanto interés, Daniel? Bueno, porque es la corte celestial y se le llama la corte celestial no por motivos futiles. Divinos. O sea, no, es de verdad en nuestro sistema. La Corte de Constitucionalidad juega un papel que a mi juicio no debería jugar, que es como el último rector de la democracia guatemalteca. O sea, la Constitución incluye tantas cosas, tantos derechos, que para garantizarla tú puedes llevar a la Corte de Constitucionalidad prácticamente cualquier cosa. Y tenemos un órgano que ha sido elegido, y ahora hablaremos de cómo es elegida la Corte de Constitucionalidad, porque es un proceso, por regla general, bastante oscuro, donde entran intereses corporativos en juego. Es ese órgano elegido de esa manera el que al final decide prácticamente lo que está bien y lo que está mal, y se convierte, una sentencia de la Corte Constitucional se convierte en un cállate, no hablemos de eso porque la Corte ya decidió, la Corte Celestial decidió que esta es la verdad,
y punto, ¿verdad? Lo cual es bastante peligroso cuando estamos hablando de determinadas cuestiones, por ejemplo, de políticas públicas, que deberían ser discutidas constantemente y deberían ser decididas en otros ámbitos, no en esta Corte Celestial. Por eso a veces muchos dicen que la Corte dice lo que dice la Constitución. Estuardo, ¿qué nos estamos jugando? Lo cual es un absurdo, por otra parte. O al revés, ¿verdad? Nos estamos jugando aquí la certeza y la estabilidad jurídica de Guatemala, de la República. Por lo menos Guatemala está definida como una república, no como una democracia. Yo creo que eso nos ha costado a la mayoría de ciudadanos entender que por lo menos en nombre somos una república, lo que implica poderes, de separación de poderes y todo esto. Pero 3 puntos fundamentales. Primero, uno de los problemas de la CC es que la CC terminó legislando y esa no es función de la CC. O sea, terminó haciendo funciones. Corrigiéndole la plana. Corrigiéndole la plana, aumentando, quitando, desarrollando, desarrollando, armando, como sea, pero terminó haciendo funciones del Congreso de la República y yo creo que eso sí es... O de ministerios, por ejemplo. Sí, de ministerios, de todo, porque al final todo va a parar a la CC, ese es mi primer punto. Segundo punto, hay una crítica que para mí yo creo que debe tomarse y debe tomarse con mucha madurez y es, por ejemplo, entes como CICIG u otros entes que ven algunos representantes que están ya para la CC problemas serios. Y tercero, voy ahorita al colegio, a la elección del Colegio de Abogados. Y es muy interesante porque la elección del Colegio de Abogados se da en un proceso en el cual uno de los que van a segunda vuelta en realidad no había cumplido el tiempo necesario que dice la Constitución, pero como es una cosa muy interesante. Vamos a ver, este señor se inscribe un día, creo que es 19 de febrero. Estamos hablando de Óscar Cruz. Óscar Cruz, sí. Él se inscribe un día. Bueno, se inscribe, ¿verdad? A las 11 de la mañana, creo que 11 de la mañana con 1 minuto. A las 3 de la tarde está poniendo un amparo de un hecho, un amparo, digamos, contra un hecho que no había sucedido, que era presuntamente la denegación de la inscripción por no cumplir los 15 años que dice. Digamos que él tiene 14 años y creo que 11 meses por ahí. Y el argumento es muy interesante porque el argumento que utilizan es, miren, para ser candidato yo no necesito tener los 15 años. Ese es el argumento que utilizaron. La Constitución dice que para ser magistrado es que necesito los 15 años desde el momento de mi graduación hasta el día de ser magistrado. Y cuando asume, ya va a cumplir. Sí, ya voy a tener los 15 años. Es como que alguno de ustedes que son más jóvenes que yo, ya tengo 51 años, entonces yo no pasaría por eso, pero digamos vos que estás joven, quisieras participar para presidente, te inscribís digamos en mayo el año antes de las elecciones, y cumplís años el 13 de enero. Y cumplís los 40 años el 13 de enero. Pero vos te inscribís de 39 años con 5 meses. Y cabal el 13 de enero cumplís los 40 años. Y el argumento es, yo me puedo inscribir de 39 años con 5 meses, porque la Constitución dice que para ser presidente uno tiene que tener 40 años, pero no dice para ser candidato. Es el mismo argumento que utilizaron aquí. Y ojo, que está corriendo para segunda vuelta por el Colegio de Abogados. 9 de marzo. Y hay una crítica con relación a ciertos candidatos que la misma se siga lanzado. Bueno, y de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a la primera pausa. Envíe sus comentarios, opiniones. ¿Está de acuerdo con lo que dice Daniel, con lo que dice Estuardo? Al numeral SF Nueva CC. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer su opinión. ¿Cree usted que cómo será la elección de esta nueva CC? ¿Será diferente? Solo el 20%. Y la opinión de que será lo mismo o regresarán los mismos, un 80%. Bueno, esta sensación de los internautas la comparte el comisionado Iván Velázquez. Hoy por la mañana expresó su percepción de los procesos de selección de magistrados y esto fue lo que dijo. Son procesos como lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados, procesos democráticos que naturalmente, y para no extenderme más, un proceso de elección, un proceso
de participación de los abogados que desafortunadamente, como se ha señalado durante todo el proceso, no ha logrado todavía superar los vicios electoreros del pasado. Las palabras de Iván Velázquez, comisionado de la CICIG. Daniel, escuchábamos también en el reporte inicial las declaraciones del famoso rey del tenis, como se le llama, un articulador, un coordinador de grupos, que eso es lo que es en el colegio de abogados. Y el comisionado dice, esa actitud de cambio no ha permeado el gremio de profesionales del derecho. Y al parecer las reglas del juego son, si queremos decirlo de alguna forma, los de la vieja política. ¿No tenemos entonces alternativas allí? Hombre, tenemos alternativas, pero esto que pasó, o esto que venimos a llamar nueva política, o los aires de renovación de los que hemos estado hablando tanto en el último año, van a ir permeando poco a poco, y las últimas instituciones van a ser las que más protegidas están frente a la fiscalización. Si uno ve todo el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad, es una cosa corporativista bastante particular a Guatemala. Yo diría que en otros países los colegios de abogados proponen candidatos para un equivalente a la Corte Constitucional de los países, pero lo que no hacen es elegir como están eligiendo estos, o si lo hacen muy poquitos países. Como también, ahí sí creo que es completamente original Guatemala, no hay ninguna universidad pública que ella sola elija un candidato a la Corte de Constitucionalidad. Creo que nuestro sistema de elección en sí mismo es bastante particular, y es el sistema, es la forma en la que las reglas del juego están trazadas hoy por hoy, que hace que la vieja política pueda navegar y que veamos la imagen entrañable del rey del tenis muy contento, ¿verdad?, en el colegio de los casi abogados. De fiesta. Yo diría que con ciertos aires de fiesta, celebrando pues que sigue teniendo la misma clase de influencia corporativista que ha tenido desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Hay que cambiar la forma de elegir a los magistrados? O, como diría alguno, ¿para qué una Corte de Constitucionalidad? ¿Néstor? Voy a la segunda pregunta, ¿para qué una Corte de Constitucionalidad? Y aquí, porque siempre ha sido ese choque entre la Suprema y la Corte y la CC, ¿verdad? Y se creó esto después de iniciar la denominada Primavera Democrática con la Constitución del 85, precisamente para tener salvaguardas y contrapesos, ya que no tenemos un sistema bicameral, ¿verdad?, sino que tenemos un sistema que necesitaba contrapesos. Muchos países tienen cortes constitucionales, que son cortes, como digamos, de último recurso, ¿verdad? Casi como el Fondo Monetario Internacional, prestamista de última instancia, ¿verdad? Entonces son cortes de último recurso, y lo que creo que no se previó es que al final todo iba a parar ahí, y que uno no sabe si son magistrados, son jueces, a veces parecen jueces de sala, a veces parecen hasta... Los suplentes yo pondría este ejemplo, por ejemplo. Salarios diferenciados. Tú puedes estar a favor o en contra, pero el hecho de tener que esperar a que la Corte Constitucional emita... Eso es absurdo. Esto tiene que estar dentro de otro ámbito de discusión de políticas públicas, pero no tienes que tirarlo todo a una Corte que una vez que decide es la palabra de Dios. Y mira el sistema corporativista que está mencionando Daniel. El corporativismo se llama a grupos, digamos, gremiales o grupos colegiados que nombran representantes para defender sus intereses dentro de un ente generalmente estatal. Pero del corporativismo hablamos en el tercer bloque, nos toca ya momento de una pausa. ¿Y los gobernadores? Y los gobernadores siguen sin aparecer, el canal de gobierno. El presidente Jimmy Morales está esperando todavía que a los últimos... Y es capaz que, ojalá que no sea así, ¿verdad? Eso parece, como era que decía, hablábamos por la tarde, eso parece el lobo y... Pepe y el lobo. Pepe y el lobo, ¿verdad? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Si todavía tenemos chance en el último bloque. Regresamos, ya saben, envíen sus comentarios. SF Nueva CC. Volvemos. Tercer bloque de Sin Filtro, es momento de los mensajes, su opinión, comentarios, internautas de la audiencia. Son bienvenidos a este foro. Demos lectura a los mensajes que llegan con la etiqueta SF Nueva CC. Dice, al payaso sí le vamos a exigir que se ponga serio para elegir al representante legislativo, de lo contrario va para afuera.
Me imagino que se refiere al del Ya Congreso. suena el nombre del doctor José Luis, ¿José Luis? González Dubón. Ya suena ese nombre. Para el Ejecutivo, aquí están hablando del Legislativo. El usuario José dice, ¿era necesario que los candidatos colocaran vallas en varios puntos de la ciudad? Sí, ¿por qué? Porque hay esa publicidad que parece Depende de cuál de los grupos corporativistas esté porque hablando. Presidente nombra, Congreso nombra y Suprema nombra. Se elige solamente en el Colegio de Abogados. Rolando Ordóñez nos dice en este último mensaje, Y en la sea San que Carlos para su negocio. que para que no se nos olvide hablar de su elegido, cambia de tema y anuncia a gobernadores. La vieja política, bueno, se refiere a estos anuncios que se contradicen de la presidencia que ya va a dar a conocer el listado, 5 de la tarde. Estas son imágenes del canal de gobierno en donde, bueno, se está anunciando que en breves momentos el vocero presidencial, el señor Heinz, va a dar lectura a los nombres de los 22 gobernadores. Bueno, como le decía, esto se venía anunciando desde las 5 de la tarde, luego se dijo que a las 7 y al parecer creo que solo están esperando que terminamos de analizar este tema, o no sé, porque no dicen todavía los nombres de los elegidos. Estaría muy bien que explicase el portavoz por qué a esa hora, digamos, no es una hora muy lógica para plantear estas cosas. Es hora de cierre de... Es hora, es lo que hace que sea sospechoso, ¿verdad? Que es para que no lo lleven los medios escritos mañana, porque ahorita ya la mayoría de medios escritos ya toparon, ya su hora de cierre, ahorita ya no te da tiempo, todos los que trabajamos en medios escritos, sabemos que ahorita el cierre ya está. Está sobre el tiempo. Y eso se va a lanzar a través de internet, entonces supongo que lo que quieren ver es todas las reacciones, primero en redes sociales y hasta el sábado, sería que es... de hecho, un día de menor lecturabilidad, medios escritos, verá la llegada de los comentarios y todo. Entonces eso nos hace suponer que esos nombres van a estar cargados de influencias externas, léase tránsfugas, partidos políticos. El hecho de que se haya atrasado tanto, porque llevamos semanas atrasando esto, incluso hoy mismo ha atrasado la hora, también hace sospechar, ya digo, que esto, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, y hace sospechar que haya habido una serie de negociaciones donde, se han tomado decisiones de las cuales quizá el presidente Morales no está tan orgulloso, ¿verdad? No, y recordemos, esto pasa luego de reuniones como la encerrona en el Manhattan, donde se les hizo saber a los secretarios departamentales que había que jugar con nuevas reglas. Se habló también de los secretarios departamentales de Suchitepeques, Petén y de otros departamentos que estaban molestos. En el caso de Suchitepeques, al parecer se llegó a un acuerdo que hizo que esa secretaría departamental, pues en este momento regresara nuevamente a la senda correcta de FCN. El presidente hoy dice, bueno, sí, analizaron gente del partido y, bueno, en breve sabremos. Bueno, lo único que a mí me sorprendería es que en el mismo canal de gobierno y en otros medios empiece a sonar la maravillosa pieza marimbística Tenis Club. Todos los de mi edad sabemos qué significa en Guatemala cuando suena Tenis Club. Pero los que no tenemos tu edad, cuéntanos qué es. Era cada vez que había golpe de Estado. Cada vez que había golpe de Estado sonaba Tenis Club, ¿verdad? Esa era una señal. Sí, y le daba diarrea al que estaba de presidente, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Es Tenis Club. Que muchas te veces voy a pasar una copia de Tenis Club para que cuando suene estés al tanto de ponerlo en la radio. Esperemos estar en otro ámbito político donde los Tenis Club no haya golpes de Estado. Pero no hay gobernadores hasta este momento, ese es el punto. Regresemos brevemente para el tema de la noche, la elección de los magistrados a la CC. Vamos a las conclusiones, Daniel. Mira, solo una reflexión general sobre esto. De verdad, el proceso es increíblemente oscuro. O sea, solo para poner una comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos, los candidatos a la Corte Constitucional de allí, digamos, están sometidos a una serie de preguntas constantes por parte de... Bueno, ahora Obama tiene que hacer... O sea, es una cosa que puede durar días y días y sobre todo la discusión es ¿qué aportas tú al entrar en esta institución? O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué opinas de todas estas cosas? Nada del debate guatemalteco va sobre jurisprudencia, nada. Nada va sobre las opiniones, no sabemos nada sobre qué opinan estas personas que están sonando, tanto en el Colegio de Abogados, como la persona que se está hablando de presidencia, como los que sea que vayan a venir de otras instituciones. Neftalí Aldana, no hay ni una sola discusión sobre qué clase de opiniones jurídicas tienen o han tenido en su vida.
Y eso puede que mejore un poquito en Guatemala, pero tal y como está montado el sistema, no es inexistente esa clase de debate. Habría que pensar ya más a largo plazo una reforma donde eso estuviese presente. Bueno, sí, mencionando el ejemplo de Estados Unidos ahora con la vacante que existe en ese órgano estadounidense, incluso allí mismo hay un contrapeso de ideologías, de pensamientos, de visiones. Y el sistema como es, digamos, y el sistema es te lo bicameral, permite. Ajá. el sistema bicameral, entonces tiene esa posibilidad, pero Pero aquí nosotros no. ¿Cómo vamos? Mire, la CC es el conjunto de intereses de 5 grupos dentro del gobierno. 1, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2, Corte Suprema de Justicia. 3, Colegio de Abogados y Notarios, que incluye también sociólogos, internacionalistas, criminólogos, criminalistas, ciencias policiales, pues todas esas carreras, ¿verdad? Graduados se inscriben en el Colegio de Abogados y Notarios. 4, el mismo Congreso de la República. Y 5, el presidente, pues tendría que ser en Consejo de Ministros, porque es el Ejecutivo. Entonces, son intereses, cada quien manda a su gente por intereses. El mismo, uno de los magistrados que está preso domiciliarmente en Estados Unidos, que era magistrado de la CC, qué vergüenza va, pero hay que decirlo, era magistrado de la CC en Guatemala, mira donde... Bueno, y hoy reconoce el presidente que está mencionando entre los posibles candidatos a González Wong, ¿no? Sí, ya él lo admite, reconoce, es una, ¿verdad? Pero van saliendo y yo creo que es importante. A mí el gran cuestionamiento no es quién va a llegar, el cuestionamiento es si de verdad necesitamos una Corte de Constitucionalidad, o esos son los cambios que tenemos que hacer, y por qué la Suprema queda básicamente subordinada, anulada, y yo no sé. Como la fea del baile. Sí, la Suprema entonces no es Suprema, entonces alta corte de... Pero es que es Suprema, pero esta es celestial. Es que esta es la diferencia. Esta es divina. Pero siempre va a haber alguien que pueda decirle, entonces lo de Supremo siempre lo pongo en duda. Bueno, vamos cerrando. Veamos el sondeo que lanzamos en Twitter para conocer la opinión de los seguidores de redes sociales. ¿Cómo cree que va a estar esta elección o qué cree que va a suceder en esta elección de Corte de Constitucionalidad? 91% opina que será más de lo mismo y 9% que será diferente. Bueno, son resultados que no son tan optimistas. No. Esperemos que esto cambie en una realidad, que exista una presión y que, bueno, esta CC sea independiente y que los casos que posiblemente lleguen a ese alto tribunal sean conocidos de una manera objetiva. Y no hay gobernadores. Y no hay gobernadores todavía. Ahora que termina sin filtro va a haber... Don Heinz puede dar el Heinz, por favor, proceda a dar el nombre de los gobernadores. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Estarlo, por este análisis. Y a usted siempre por seguirnos en Sin Filtro, esta media hora de discusión y de análisis, en donde usted saca se queda con las últimas palabras, saca las conclusiones. Y bueno, esperemos entonces el listado, ya saben. Mañana hablaremos de eso, no se libra el presidente Heinz Morales. Mañana hablaremos de su decisión respecto a los gobernadores. Volvemos, nos vemos.